Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un gusto, un placer y un honor poder compartir este conocimiento. De imagen tenemos a la pirámide de Kukulcán, la pirámide que se encuentra en Chichén Itzá, y va muy de acorde al tema que vamos a revisar el día de hoy, que se titula Restauraciones complejas del sector posterior, ¿verdad? Hoy vamos a ver pues diferentes temas, para lo cual pues les pido a todos ustedes que si gustan tomar algún apunte, si gustan hacer preguntas, sería hasta el final de la plática, ¿verdad? Muy bien, agradezco enormemente al grupo de International College de la región sureste, muy en especial al distinguido maestro, mi maestro, el doctor Rolando Peniche Marcín, regente de esta zona, al doctor José Ángel Cifuentes, y por supuesto al presidente actual, el doctor Roberto Boto, por esta grata invitación. Estoy muy complacido de pertenecer a esta honorable institución y hacer también mención especial de la labor humanitaria del doctor Jorge Pérez Rueda, que siempre se distinguió por ser un excelente profesional dentro y fuera de este colegio. Finalmente, pues agradezco a mi universidad, la Universidad Anáhuac, que me brinda la oportunidad de crecer profesionalmente como profesor del posgrado en prostodoncia. Y bueno, muy bien. Me gustaría compartirles algo importante, algo interesante acerca de la cultura maya. Nuestros ancestros fueron odontólogos. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos un arco que está como si fuera un taladro, como si fuera una fresa, que se colocaba sobre como una especie de cuerda, la cual giraba, y con eso se podía realizar cualquier tipo de incrustación, cualquier tipo de restauración, ¿verdad? Entonces, nuestra cultura maya también enmarca a la odontología desde tiempos ancestrales. Y pues me gustaría contarles algo acerca de mi estado. Aquí se encuentra una pirámide que es una de las 7 maravillas del mundo, en un lugar que se llama Chichén Itzá. Y aunque no lo crean, Chi en maya significa boca, Chen significa pozo, e Itzá era la tribu perteneciente a unos sabios y brujos. Y cuando hablamos de restauraciones complejas, me gusta traer a la mente esto porque pues hace pues, prácticamente unos años, 5 o 6 años, se descubrió que esta pirámide estaba construida sobre pues un cenote. Y esto hace relación con pues, la cultura maya porque, como su nombre lo indica, Chichen Itza pues, es un lugar cubierto de pozos. Ahora, ¿quién construye una pirámide sobre pues, un piso que tiene como un subsuelo de agua, ¿verdad? Es muy difícil pensar que podríamos hacer una pirámide sobre un cenote. Un cenote es una cavidad hueca que está pues prácticamente llena de agua y esto hace una alta complejidad. Otra cosa que me llama la atención de esta pirámide es que tiene 3 edificaciones internas. Estas edificaciones fueron descubiertas por un tipo de tomografía, igual hace poco, y también cuando viene el equinoccio de primavera, el equinoccio de verano, los mayas adoradores del sol dejaban ver la sombra de una serpiente que bajaba por las escalinatas, que esto en representación de la bajada del dios Kukulcán hacia ellos, ¿verdad? Y algo interesante, los que se han dado la oportunidad de ir a esta zona arqueológica, es que cuando uno aplaude en los costados laterales de la pirámide, se crea una acústica que simila o que se asemeja al sonido de un quetzal. El quetzal era el ave sagrada de los mayas, y esto, pues, los que habrán ido, no me dejan mentir, se escucha de manera impresionante, ¿verdad? Y finalmente, esta pirámide, pues, es un calendario. Posee 4 esquinas con 91 escalones, que pues, dan un total de 364 escalones, y una escalinata principal, que está en la parte superior, que, pues, completa los 365 días del ciclo calendárico, ¿verdad? Entonces, esta sí es una restauración compleja. Cuando hablamos de este tema, vamos a tocar ciertos puntos, como la selección de la técnica, cuándo vamos a hacer o cuándo vamos a elegir una técnica directa y cuándo vamos a elegir una técnica indirecta. ¿Qué tipo de materiales vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a realizar el manejo de los sistemas de bandas matrices y la aplicación de los sistemas adhesivos? Muy bien.
Es muy importante que antes de realizar cualquier tipo de restauración, primero debemos eliminar toda la lesión cariosa. Vamos a ver estas imágenes, voy a presentar unos casos, van a ser 3 casos, el primero de ellos es este. Es clásico ver un órgano dentario que tiene restauraciones antiguas y presenta una filtración, una fisura. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el acceso cavitario, observamos dentina reblandecida. Yo siempre he recomendado que los accesos cavitarios, cuando tenemos dentina reblandecida, sean con baja velocidad, con irrigación y con una presa de carburo de bola, ¿verdad? Después de haber realizado esta entrada a la cavidad, tenemos que observar cómo esta cavidad se va haciendo de una cavidad simple, se va abriendo todavía más. Vean ustedes las imágenes, aquí podemos ver que ya la cavidad tiene cierta apertura y finalmente esta cavidad, pues por toda la destrucción de la dentina que está cariada, pues va a presentar una cavidad extensa, ¿verdad? Entonces, aquí viene una pregunta importante. ¿Existe alguna clasificación para la complejidad de estas cavidades? Y para respondernos tenemos que ver los libros. La odontología tradicional, la odontología contemporánea, siempre nos ha dado muestra en todas las clasificaciones. Y me puse a hacer una investigación, a ver qué tipo de cavidades existían. En el 86 Black las clasifica como de clase 2, pero no menciona si existe complejidad para realizar o no alguna restauración en este sitio. En 2006, Mountain Home hacen una clasificación nuevamente por el sitio y Johnson se atreve a mencionar que las cavidades complejas son aquellas cavidades que abarcan 2 o más caras del diente. Sin embargo, al momento de que nosotros hacemos una clasificación, tenemos que seleccionar nuevos criterios. Yo les propongo a mis alumnos del posgrado esta nueva clasificación, yo la he propuesto, y es la siguiente. Cuando tenemos una cavidad simple, contamos con ambos puntos de contacto. Voy a utilizar este flechero para marcar que tanto por vestibular y por palatino, aquí se encuentra la configuración de la cavidad, tenemos un punto de contacto, es decir, el diente contiguo tiene relación, tiene intimidad, tiene contacto con el diente vecino. Y eso nos favorece muchas veces la elaboración de una técnica directa. Si yo quiero poner una resina, lo puedo hacer de manera fácil porque tengo un punto de contacto que básicamente está conformado, ¿verdad? Pero cuando tengo una cavidad moderada, de esos 2 puntos de contacto, solamente se conserva uno. Puede ser el vestibular, puede ser el palatino, y ese punto de contacto me permite o me puede permitir realizar una reconstrucción. Sin embargo, este tipo de restauración muchas veces puede complicarse debido a la complejidad de la técnica y a las circunstancias. Yo le comento a los muchachos en el posgrado, a los doctores les digo, cuando se posee una habilidad clínica y tenemos el instrumental adecuado para reconstruir este tipo de cavidades, podemos hacer una técnica directa, es decir, colocar una resina de manera directa, colocar las bandas, matrices, etc. Pero cuando no poseemos esa habilidad clínica o cuando el paciente no cuenta con el tiempo y con los recursos adecuados, entonces tenemos que hacer una técnica indirecta. Por ejemplo, si un paciente llega y poseemos pues un tiempo muy corto, pues a lo mejor tendríamos que vernos obligados a poner una resina. Pero si ese paciente tiene el tiempo para regresar otro día, pues yo inclusive propondría realizarle una impresión y en una siguiente cita entregarle aquí pues una restauración, ¿verdad? Y finalmente las restauraciones que se clasifican como complejas son aquellas donde no tenemos puntos de contacto, ya sea porque el diente contiguo se encuentra fuera de la posición ideal o porque se han perdido por caries. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones clínicas, yo siempre recomiendo realizar una técnica indirecta, es decir, no hacerlo directamente en boca, no colocar resina, sino hacer un paso adicional que sería la toma de impresiones para posteriormente colocar una restauración como una en onlay, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver estas imágenes. Aquí tenemos el ejemplo de una cavidad simple.
después se convierte en moderada. Vean ustedes cómo el punto de contacto se va abriendo. La cavidad que se encuentra por mesial se va haciendo más extensa hasta que finalmente se pierde todo ese punto de contacto. Cuando tenemos una cavidad como esta, es muy importante tomar en cuenta estos criterios. No realizar una técnica directa, ¿verdad? Vamos a analizar acerca del ciclo de la destrucción dental. Normalmente los pacientes cuando llegan con cavidades pequeñas, pero muchas veces no saben que estas cavidades pueden convertirse en cavidades grandes. Y yo tengo que analizar qué le voy a proponer al paciente. Primero, si yo quisiera colocar una resina en una cavidad simple, lo hago, no tengo ningún problema. Pero si esa cavidad ya aumentó el volumen de la cavidad, ya es una cavidad amplia, entonces quizás deba colocar una incrustación. Sin embargo, hay otros colegas, hay muchos colegas que actualmente dicen, bueno, yo veo una destrucción como esta, prefiero poner una corona o irse más allá. Ya tiene una comunicación pulpar, voy a hacer una endodoncia, voy a hacer un poste y voy a hacer una corona. Otros colegas aún más aventados dicen, bueno, esta cavidad, aún con la endodoncia, va a durar 5 o 6 años, prefiero extraerla y poner un implante. Y algunos colegas todavía se van más allá y prefieren extraer la pieza y no colocar implantes, sino mutilar los dientes vecinos colocando un puente, ¿verdad? Vamos a pensar o vamos a suponer que hacemos una corona con un poste. Les hago una pregunta. ¿Somos conscientes del daño que ocasionamos al diente cada vez que realizamos un tratamiento? Bueno, para responder esta pregunta me voy a ir a la literatura y en 2002 el doctor Edelhoff, junto con su equipo de investigadores, hicieron una comparativa para saber cuánta destrucción se causaba a un órgano dentario. Y ellos hicieron una tablita, que la podemos ver aquí abajo, donde muestran los porcentajes de destrucción. Si yo realizo una cavidad proximal, voy a realizar una destrucción del 6.7% de un diente. Si hago una MOD, estoy haciendo un daño del 30.4%. Pero si realizo una corona, aquí hay un dato muy interesante. Estoy teniendo una destrucción del 70%, de más del 70% de la porción coronaria. Eso quiere decir que realizar una endodoncia y una corona puede ser destructivo para el diente. Aquí tenemos en 2013 a Tomaso, que hizo esta investigación, donde mencionaba claramente que el riesgo de tener una fractura aumenta cuando perdemos paredes de dentina. ¿Y por qué sucede esto? Es muy claro. Nosotros tenemos en el cuerpo, en los dientes, tenemos unas crestas marginales. Cuando estas crestas marginales se pierden por una cavidad M o D, por ejemplo, el diente tiende a separarse, las cúspides tienden a separarse. Hay algo que se llama flexión cuspidia, que es algo similar a lo que veremos a continuación. Aquí vemos cómo la fuerza en sentido vertical cae sobre una cúspide, sigue aumentando, y es lo mismo que sucede cuando hacemos la masticación. Los kilogramos de fuerza que llegan al diente tratan de separar las cúspides. Si nosotros vemos esta imagen, aquí podemos observar cómo tenemos unas zonas amarillas y rojizas que mencionan que cuando existe una cavidad amplia, las zonas más vulnerables son las interproximales. Y existe una separación del diente, existe una fractura, una fisura del diente, precisamente porque tenemos ausencia de las crestas marginales, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos a continuación es que, pues, cuando encontremos cavidades profundas que posean pérdida de la estructura de manera interproximal, tenemos una cavidad de alto riesgo, ¿verdad? Tenemos una cavidad de alto riesgo y lo que se propone es cubrirlas a manera de corona, pero sin llegar a ser una corona, porque la corona habíamos dicho que destruye más de un 70% del órgano dentario, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos ver consideraciones nuevas con relación a las filosofías que van surgiendo. Esto del doctor Dieci, tomado de un artículo del doctor Dieci, nos muestra cómo, inclusive, cuando tenemos como la figura A un tratamiento completo, pues no es necesario hacer ningún tipo de proceso. Tenemos paredes en la letra B, ni siquiera se coloca poste, solamente una reconstrucción de un núcleo central de resina.
Cuando tenemos endodoncia y tenemos un poste, pues bueno, colocaremos únicamente una onlay en la parte superior. Cuando ya tenemos destrucción un poquito mayor, vean ustedes cómo se evita siempre colocar la corona. La corona básicamente se va a colocar en aquellos dientes que ya posean alguna corona. Entonces, la odontología ha cambiado radicalmente en los últimos años, desde 2010, 2015 hasta la fecha. Ya no se recomienda hacer uso pues, excesivo de las coronas dentales y de los tratamientos de conductos. Ahora se sugiere realizar tratamientos más conservadores, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen que nos muestra pues, el tipo de filosofía restauradora que muchos colegas siguen. Las nuevas generaciones cada vez le apuestan más a la preservación y a la conservación de los tejidos. En este caso, nosotros les voy a presentar una propuesta nueva para poder trabajar con este tipo de restauraciones. Habíamos visto que esta es una cavidad compleja porque no tiene puntos de contacto. Tenemos abierta completamente la cavidad, tenemos dentina que se encontraba reblandecida, tenemos en este sitio pues una cercanía muy importante a la cavidad pulpar. Entonces, muchos colegas preferirían colocar un poste aquí con un tratamiento de conductos y posteriormente hacer una corona. Pero volvemos a lo mismo, existe una pérdida y una destrucción de la estructura dentaria, ¿verdad? En este caso, propusimos hacer lo siguiente, que fue reconstruir de manera directa, la cavidad con un sistema de cemento dual, conocido como Rebilda. Les comparto el protocolo. Lo que tenemos que hacer cuando encontramos este tipo de cavidades es hacer un grabado selectivo. No me gusta hacer un grabado total, porque cuando tenemos cercanía a esta cavidad pulpar, pues podemos tener reacciones de hipersensibilidad. Hago un protocolo de adhesión con un Universal Bonding, que es un cemento de la marca Ultraden. Ese es el PIC de Ultraden. Tiene una partícula gruesa, es un cemento que es un adhesivo que tiene buen relleno, y hago pues la aplicación de 2 capas, luego fotocurado, y finalmente vierto el contenido del cemento dual al interior de esta cavidad. Este cemento dual es un cemento tipo core que se utiliza para la reconstrucción de los muñones, ¿verdad? Entonces, el paciente tiene esta configuración. Vean ustedes cómo ya tenemos algo que se llama protección dentinaria, es un sellado dentinario. Ya tenemos, pues básicamente, la conformación de esta cavidad. Ahora bien, vamos a tocar otro tema, que es el tema de los criterios de selección de materiales. Yo hago esta propuesta para todos los colegas que quieran tomarla, apuntarla, porque me ha dado muy buenos resultados clínicos, y esta es la que pues enseñamos también en el posgrado, ¿verdad? Cuando tenemos una cavidad simple, como la letra A, podemos colocar una resina directa. Aquí no es algo tan indispensable, pues de pensar en hacer una impresión para mandar al laboratorio. Podemos hacer una técnica directa, sencillamente colocar una resina. Cuando tenemos una cavidad moderada, como en este caso, si tenemos puntos de contacto para reconstruir y colocar bandas matrices, podemos hacer una técnica directa siempre y cuando tengamos la habilidad clínica para hacerla. Sin embargo, si nosotros no tenemos esa habilidad clínica, también podemos hacer una técnica indirecta con un tratamiento a base de resina. Aquí yo no pues recomiendo tanto el uso de disilicatos y de zirconias, porque tenemos la integridad de estas paredes. Cuando tenemos una cavidad compleja, entonces ahí yo no recomiendo colocar materiales para técnica directa. Yo prefiero hacer una impresión y mandar al laboratorio a fabricar una onlay o carilla oclusal con base a disilicato de litio. ¿Por qué utilizar disilicato de litio? El disilicato de litio es un material que fácilmente se puede grabar, se puede adherir a las capas de esmalte, tiene una flexibilidad menor a la dureza que posee la zirconia. Yo recomiendo materiales que tengan esa flexibilidad, por el contrario de utilizar zirconias que son muy duras. Sí se pueden utilizar, no pongo en duda pues la eficacia y el éxito clínico que se obtiene con estas incrustaciones de zirconia, pero a mí me gusta más y me ha dado un mejor resultado la resina, ¿sí? Cuando tenemos cavidades profundas
y necesariamente tendríamos que hacer un aumento en la dimensión vertical, yo recomendaría colocar resinas cuando utilicemos una técnica directa. Sí se puede hacer con técnica directa o se puede hacer a través de la colocación de bisilicato de litio o porcelana. Cuando tenemos fracturas, como en el caso de la letra E, podemos utilizar una técnica indirecta. Aquí yo no recomiendo realizar técnicas directas porque las técnicas directas siempre traen como resultado, pues que no podemos observar dónde se encuentra el margen profundo. Ahorita voy a tocar ese tema de margen profundo. Pero bueno, y también hay que considerar que cuando el paciente no tiene tiempo y no tiene los recursos, aún tengamos cavidades extensas, tenemos que realizar técnicas directas e indirectas, ¿verdad? Les dejo esta clasificación por si les puede ayudar en algo. En la cavidad que nosotros realizamos, vean ustedes cómo tenemos un margen profundo, es decir, estaba subgingival esta cavidad, la caries había llegado debajo de la encía, entonces nosotros hicimos algo que se llama elevación del margen profundo. Eso significa que ciertas zonas profundas que se encuentran subgingivales las vamos a rellenar con un material para reconstrucción, los materiales tipo core, para poder hacer esta reconstrucción y no irnos a una, pues vamos a pensar, una elongación de corona clínica. Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta que, pues, para no ser muy invasivos, muy traumáticos con este tipo de restauraciones, podemos elaborar la elevación del margen que consiste en lo siguiente. Vean la imagen, cuando tenemos un margen profundo, subgingival, colocamos una banda matriz y reconstruimos con un material que sea tipo core y con eso tenemos esta reconstrucción. Esto no afecta en nada al sellado de la restauración, sino que por el contrario favorece a que tengamos esta elevación. Se llama elevación porque el margen básicamente va a subir de la posición en la que se encontraba, que era una posición profunda, entonces se eleva y sube y llega a este nivel, ¿verdad? Posteriormente hacemos esta técnica. Es una técnica mixta. Yo la propongo también para que ustedes la puedan analizar. No quiere decir que sea la única, pero a mí se me hace muy sencilla. Yo la realizo mucho. Es un tratamiento que me gusta realizar y lo hago con alginato. Sí, doctores, lo hago con alginato. ¿Qué es lo que yo realizo? Yo realizo el mezclado del alginato. Utilizo una cubeta que se llama cubeta triple y esta cubeta le coloco un material que es el alginato. Con la técnica, al mezclar el alginato, esta cubeta no posee dos caras y en ambas caras hay alginato. Entonces, con el uso de la espátula, le coloco el alginato a las dos caras. Con el dedo llevo un poco de alginato a la pieza que yo voy a impresionar y posteriormente el paciente muerde esta cubeta de tal forma que yo tengo el registro de mordida en la misma impresión. Posteriormente, esta impresión yo la voy a correr, pero no va a ser con yeso. Fíjense ustedes, yo la corro con silicona por adición, ¿sí? Silicona por adición. Coloco la silicona pues en la zona correspondiente a donde yo voy a realizar la incrustación o la restauración y todo lo demás lo hago con yeso. Le coloco una bisagrita que es pues una bisagra de plástico con un poquito de adhesivo para que esto se pueda pues adherir perfectamente y también hago la colocación de vaselina para poder asentar primero un lado y luego correr el otro lado, ¿verdad? Posteriormente tengo mi modelo, que yo le llamo modelo híbrido, porque tiene yeso, tiene silicona. Aquí le pongo unas gotitas de cianoacrilato para que esto no se despegue. Y ven ustedes cómo ya tengo el registro del paciente. Esto yo lo hago durante la misma consulta. Cabe mencionar que el paciente está en la silla y yo le pido unos minutos, yo le pido un tiempo aproximado de hora y media para que yo pueda entregar la restauración el mismo día. En ese ínter el paciente pues puede salir pues, a tomar un cafecito, a leer una revista y posteriormente yo realizo este trabajo en el consultorio. ¿Qué es lo que necesitamos, doctores? Necesitamos una resina que tenga relleno. En este caso, a mí me gusta utilizar las resinas de la marca
Kulzer, son las resinas Carisma, que vienen básicamente en una versión de dentina y una versión de esmalte, ¿verdad? Para poder hacer la técnica de incrementos, le pongo primero un poco de glicerina al modelo y posteriormente voy realizando los incrementos. Utilizo unos stains, que aquí les voy a mostrar, y los instrumentos que me sirven para llevar a cabo la conformación de esta restauración son los de PK Thomas, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos tener en el consultorio y de manera muy sencilla hacer la restauración. Estos son los stains, vean ustedes, son de la marca Prime Dent. Tenemos colores o colorantes para finalizar la restauración y caracterizar los tonos que sean necesarios, ¿verdad? Se llaman Parafill Stain y son muy, muy recomendables. ¿Qué es lo que yo voy realizando? Primero, cuando tengo una pues, cavidad extensa, sello la parte más profunda de esta cavidad colocando resina, adosándola perfectamente a toda esta restauración. Entonces, una vez que yo voy adosando esta resina a la restauración, pues ya tengo el sellado primario. Posteriormente coloco un poco de resina en la pared interproximal de esta restauración para poder pegarme lo más que se pueda al punto de contacto. Ven ustedes cómo yo realizo incrementos, como si fueran unas pues bolitas de resina, y humedezco la espátula del PK Thomas para ir haciendo los siguientes incrementos. Posteriormente reconstruyo la pared que ha sido destruida con incrementos, voy fotocurando de manera pues gradual y lo más importante es compruebo la oclusión conforme yo voy pues colocando los incrementos, voy a colocar el antagonista al cierre para que yo pueda marcar dónde ocluye y dónde no ocluye, ¿verdad? Finalmente, una vez conformada toda el margen, las paredes, entonces me voy a la parte central para colocar resina y empezar a hacer la conformación de las cúspides. Para las cúspides hago exactamente lo mismo. Pequeñas bolitas de resina las voy colocando de manera gradual. Aquí es muy importante pues conocer un poco de la anatomía dental. Y finalmente coloco stains. Cuando yo tengo una reconstrucción con resina, es muy importante colocar unas capitas de stains para mejorar esta pues, estética, ¿verdad? Hago incrementos en forma como de salchicha y vean ustedes cómo se los voy colocando hacia el centro de las cúspides. Aquí podemos ver cómo esos incrementos pues convergen hacia el centro de la cara oclusal. Y esos detalles nos van a hacer que la restauración van a hacer ver a la restauración mucho más viva, ¿verdad? Aquí tenemos la finalización de esta restauración. Que yo no la pulo fuera de boca, lo hago todo dentro de boca para ahorrarme un poco de tiempo, porque finalmente tenemos que hacer ajustes oclusales, ¿verdad? Aquí está la restauración, la retiramos del modelo de manera muy sencilla y posteriormente la presentamos en boca. Esa es una prueba de la incrustación que hemos hecho. Vean ustedes cómo está básicamente asentada. En este momento yo no hago que el paciente fluya, aíslo perfectamente, el paciente regresa y aquí es donde yo hago la coloración con los stains. Ese es un paso muy importante porque me permite hacer homogenizar las superficies, es decir, hacer un camuflado completo de esa superficie para que no se vea dónde está el empalme. Finalmente, cemento estas restauraciones. Yo utilizo Multilink Speed con una técnica de adhesión. Cabe mencionar que esta parte ya no la grabo, ya tiene una base de la resina tipo core. Únicamente hago un grabado periférico al esmalte. Podemos hacer un arenado, en este caso sí hicimos un arenado de esta incrustación. Cementamos y el mismo cemento es el que me va a servir para recubrir finalmente esta zona de transición. Esta zona de transición es muy importante porque si nosotros no recubrimos un poquito más con este cemento, pues se va a ver una unión muy, muy marcada, ¿verdad? Realizo también un pulido en boca con un tipo de discos de centro no metálico, discos Soflex. Aquí podemos ver, lo hago con agua. Tenemos diferentes grosores y utilizo un cepillo con puntas pues, diamantadas y una pasta diamantada, cepillos tipo Jiffy y Diamond Polish de Ultradent, ¿verdad? Finalmente, pues tenemos nuestra restauración finalizada. Aquí vean ustedes cómo hay un cambio de paradigma, doctores. Tenemos o teníamos una cavidad pequeña en un principio
que muy probablemente al momento de hacer el retiro de la caries, podríamos pensar en hacer elongación de corona, endodoncia, poste y corona. Pero esto le iba a causar al paciente una destrucción coronaria, iba a debilitar las estructuras. ¿Qué es lo que optamos por hacer? Una restauración de manera directa, utilizando únicamente resina. ¿Ok? Entendido. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo va a ser acerca de restauraciones indirectas. Ya vimos cómo hacerlo de manera directa. Ahora voy a hacerlo de manera indirecta. ¿Qué tendencias tenemos nosotros acerca de esto? En 2018, nuevamente, el doctor Edelhoff mencionó que cuando hacemos una corona completa, destruimos aproximadamente el 70% del volumen dentario. Entonces, cada vez son menos los odontólogos que están haciendo coronas completas y son más los que se están enfocando a la odontología restauradora mínimamente invasiva. ¿En qué forma? Lo hacemos con unas preparaciones que son básicamente de la zona dañada, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo, como podemos ver en este artículo. Existen filosofías, existen manuales, existen varias alternativas protésicas. Esta es tomada del internet, donde nos mencionan cómo hacer este nuevo tipo de preparaciones dentarias. Esas preparaciones ya no son más coronas, ya no son las clásicas preparaciones retentivas. Aquí estamos hablando de que se reconstruye el órgano dentario internamente y externamente se le colocan onlays oclusales, tabletops, carillas, etcétera, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces este caso clínico. Vean ustedes cómo tengo la situación inicial. Tengo caries profundas en algunos órganos dentarios. Lo primero que yo les comentaba es elimina la caries. Aquí tenemos, pues desgraciadamente, un órgano dentario que ya tiene una comunicación pulpar. Esto es a veces inevitable. Tenemos que hacer una endodoncia en este órgano dentario, pero este lo encontramos fuera de la pulpa. Sin embargo, aquí tenemos una fractura, es una fisura en el esmalte, y básicamente la cavidad que tenemos es una cavidad muy amplia, muy profunda. ¿Qué es lo que optamos por hacer? Rellenar esta cavidad con una resina tipo core, ¿verdad? Entonces, utilizamos nuevamente el sistema de adhesión con el Revilda, aquí está, para finalizar con una reconstrucción inicial de ambas cavidades, ¿verdad? A este órgano dentario se le realizó una endodoncia con un poste y este otro es el que vamos a reconstruir. Pero vean ustedes cómo tenemos una marcada fisura, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, tenemos que analizar, doctores, algo muy importante que yo siempre le recalco a los alumnos es lo siguiente. El diagnóstico oclusal para el tipo de paciente es muy importante. Si yo tengo pacientes adaptados, es decir, que acuden a la clínica, no tienen dolor, no tienen ruidos articulares, tienen buen soporte de la dimensión vertical. Vean aquí, por ejemplo, el caso de esta paciente, tiene soporte de la dimensión vertical, no presenta desgastes. Entonces, podemos continuar con esta restauración. Pero si el paciente tiene desgastes excesivos, vean ustedes, como en este caso, no tiene presencia de guías anteriores, no realicen restauraciones individuales, porque las restauraciones individuales van a aumentar la dimensión oclusal, la dimensión vertical, perdón, van a traer interferencias. Entonces, aquí es donde tendríamos que hacer una restauración completa, una restauración completa. Entonces, el diagnóstico oclusal nos va a marcar qué tipo de restauración también vamos a realizar, ¿verdad? ¿Cómo es el protocolo? Hay muchos protocolos, existen muchos protocolos para la fabricación de overlays, de tabletops y de onlays oclusales. Sin embargo, yo les voy a presentar un protocolo que es sencillo, que es fácil de realizar. No tienen que conseguirse tantos kits, tantas cosas, ¿verdad? Como yo les decía, primero es hacer el relleno de la cavidad utilizando la resina tipo core. Posteriormente se le hace un desgaste oclusal en este sitio. Vean ustedes cómo se hace como una muesca para profundizar o haciendo una profundidad de 2 milímetros con una fresa gruesa, troncocónica de extremo redondeado, para poder llegar pues a cierto nivel de lo que va a tener de grosor nuestra carilla oclusal. Posteriormente se hace un desgaste en la cara palatina, vean ustedes aquí, lo mismo en la cara vestibular, básicamente queda completamente plana la cavidad, el diente queda completamente plano. Posteriormente tenemos que hacer la inclinación de la cúspide. Esto es un protocolo muy sencillo, muy parecido al de una
corona. Vean ustedes cómo inclinamos la fresa. Yo utilizo esta fresa de balón para poderlo hacer. Aquí tenemos nuevamente esta fisura que a mí me llamó mucho la atención, me andaba preocupando, ¿verdad? Hacemos otra vez la inclinación de la cúspide para hacer el biselado de la cúspide vestibular, ¿sí? Y finalmente la línea de terminación. Eso es muy debatido y muy discutido, doctores. Muchos de los doctores que actualmente trabajan este tipo de técnicas hablan de no realizar biseles, de no realizar, perdón, líneas de terminación como chamfers. Hablan de utilizar biseles, es decir, filos de cuchillo, es decir, no dejar difuminar esa parte de aquí, ¿verdad? E incluso muchos autores mencionan que para que no exista una línea de transición y no se vea la diferencia entre la restauración, deberíamos extendernos toda la cara vestibular. En este caso en específico, yo decidí no realizar una Bonley. Una Bonley es una carilla oclusal que tiene un componente hacia vestibular, es decir, desgastamos todo oclusal y desgastamos todo vestibular. Yo decidí únicamente realizar una carilla oclusal porque esta pared estaba muy debilitada y había sido reconstruida internamente. Entonces no me quería meter a un tema de hacer desgastes excesivos. Hacemos esta línea de terminación. Yo utilicé un pequeño chamfer muy pequeño y ven ustedes cómo va teniendo la forma la restauración, la preparación, perdón. Aquí está. Tenemos que hacer un redondel a las cúspides. Algo que es muy importante para este tipo de preparaciones es que deben ser superficies completamente redondeadas. Vemos cómo está la verificación del espacio cruzado. Para este fin, voy a presentarles otra tabla que si ustedes pueden anotar, es muy importante. ¿Cuáles son los grosores recomendados para las carillas oclusales, verdad? Parte de mi trabajo también es ser asesor de un laboratorio aquí en la ciudad de Mérida y muchas veces tenemos esta duda, ¿verdad? ¿Cuánto es lo mínimo que puedo tener para mi carilla, doctor? ¿Cuánto es lo máximo? Etcétera. Aquí se las dejo. Para materiales de circonia, los grosores ideales oscilan entre 1 y 2 milímetros. Sin embargo, podemos tener grosores mínimos de 0.3, ¿verdad? No es lo recomendado, no es lo ideal. De hecho, cuando nosotros hacemos planeaciones en software, la máquina nos indica por default zonas rojas, zonas amarillas y zonas verdes. Las zonas rojas son zonas que son muy delgadas, en las cuales tenemos que tener mucho cuidado porque pueden fracturarse, ¿verdad? Para carillas oclusales yo recomiendo utilizar disilicato de litio y en grosores de 1.5 a 2.5. Es decir, mis desgastes para poder poner esto tienen que oscilar entre estas medidas. ¿Cuánto es lo mínimo que acepta? 0.7. E incluso el 0.7, perdón, incluso el 0.7 es muy aventado. Yo diría que sería mínimo 1 milímetro para los doctores que están empezando a hacer este tipo de restauraciones y pues para los que ya están más avanzados, el 0.7 es buena opción. Cuando queremos hacer resinas, grosores que oscilan entre los 2 milímetros, pero si no tenemos esos 2 milímetros, cuando menos 1 milímetro, para no quedarnos cortos, para no causar desgaste en la resina, para no causar fractura en la resina. Y porcelana también es utilizada en un grosor ideal de 2 milímetros. ¿Ok? Bueno, aquí vemos y continuamos con esta preparación. Cuando vamos a hacer la finalización, el cementado, esta restauración obviamente la mandamos a fabricar con un protocolo de diseño CAD/CAM. Ahorita les voy a mostrar las imágenes, pero es muy importante que en la primera cita, desde la primera cita, el paciente se vaya con un sellado dentinario. ¿Qué quiere decir esto? El paciente, cuando se va con esta preparación, no debe tener sensibilidad porque tiene expuestos los túbulos dentinarios. Para lograr esta finalidad tenemos que hacer la colocación de un sellado con un adhesivo de alto relleno y pues fotocurar esta pieza. Aquí vemos cómo ya tenemos el adhesivo colocado y tenemos que colocar pues un provisional, ¿verdad? Muy importante colocar un provisional, aunque sea pequeñito, pero realizarlo. Vamos a hacer la toma de la impresión. Aquí utilizamos el mismo sistema de cubetas, a mí me da muy buen resultado. Son unas cubetas, se llaman, son cubetas triples laterales y hay triples anteriores. Estas son para los molares y los premolares, estos son para los incisivos, son de la marca Sultan y son muy eficaces. Yo recomiendo utilizarlas cuando se va a realizar una sola restauración.
Para 2 o más restauraciones es preferible utilizar sistemas completos, de arcada completa, ¿verdad? Hacemos la toma de la impresión. Vean ustedes cómo aquí se marca básicamente las líneas de terminación de esta restauración. Aquí tenemos un paso adicional, que es un escaneo. Para poder hacer el diseño, utilizamos este escaneo. Y este escaneo es muy importante porque nos va a permitir tener una mejor pues adaptación del sistema que vamos a utilizar. Aquí podemos ver cómo en este sitio hacemos un pequeño escaneo. Este es un escáner de la marca TreeShape, es un escáner de la marca TreeShape, donde tenemos pues escaneo inmediato, ¿verdad? Esto es muy importante al momento de realizar la planeación y el diseño digital de este caso. Aquí tenemos los diferentes cortes. Yo siempre hago este análisis para observar cuánto tengo de grosor para poder llevar a cabo mi restauración. Vean ustedes cómo en este caso tengo un grosor aproximado de 1 milímetro, 1.7. Aquí tenemos pues básicamente este corte transverso, donde cada una de los cuadritos que vemos aquí representa 1 milímetro. ¿Ok? Entonces, al momento de hacer el análisis, es muy importante ver que no caigan los grosores mínimos. Si yo quiero poner acá una carilla oclusal de disilicato de litio, como es este caso, yo no debo tener menos de 0.7 de milímetros. Si aquí tengo menos de 0.7, esta carilla corre el riesgo de fractura, ¿verdad? ¿Ok? Aquí tenemos las imágenes. Esto es en cuanto al diseño que estamos realizando. Con relación al diseño, vean ustedes cómo hacemos únicamente un diseño conservador para obtener pues esto como resultado. Aquí tenemos la corona que habíamos visto previamente, en aquella pieza donde se realizó el tratamiento de conductos, y hacemos un trying. Esto es una pequeña muestra de cómo va a quedar la restauración. Y finalmente nos vamos a la cementación. Para hacer la cementación utilizo el sistema de grabado nuevamente a los bordes de esmalte de la preparación. Se tiene que realizar un aislamiento. Aquí yo paso levemente una fresita para quitar un poco del adhesivo que había colocado anteriormente. Y finalmente coloco un poco de adhesivo nuevamente para hacer el protocolo de cementación. Es muy importante que cuando utilicemos incrustaciones, onlays de disilicato de litio, tengamos que hacer un grabado, cuando menos 20 segundos, y un lavado abundante con un poco de agua con vapor, y también un silanizado de aproximadamente 90 segundos. Esos son los materiales que me han dado muy buen resultado. Estamos hablando de los materiales de la casa Ultraden, tanto el grabador de porcelana, que es el ácido hidroclorhídrico, como el silano, ¿verdad? Finalmente hacemos la cementación. Yo recomiendo estos dos cementos, son de la casa comercial Ivoclar, que es el Multilink Speed, y el Panavia. Cuando vamos a hablar de zirconia, me gusta mucho utilizar el sistema de Panavia B5, ¿verdad? Aquí tenemos la restauración ya finalizada. Vamos a tener ciertos puntos de vista con los colegas que actualmente pues, nos están viendo, ¿verdad? Muchos colegas prefieren extenderse completamente hacia la cara vestibular, pero recordemos que la destrucción de las estructuras del esmalte pueden ocasionar que exista pues fracturas a largo plazo. Yo lo que opté por hacer fue únicamente colocar esta restauración en esta zona y no extenderme por miedo a esta fractura. Posteriormente podemos hacer ciertas correcciones. El paciente no va a notar muchas veces esta línea. Estamos hablando de que es un premolar, la paciente pues tiene sonrisa baja. No tuve tanto problema, pero bueno, la idea es ser lo más conservadores posibles. Sin embargo, aquí hubo una pequeña recesión gingival, tenemos una zona que se ve amarillenta, la paciente me pide hacer una corrección y yo utilizo una técnica para hacer esta corrección con stains y resina. Coloco mi hilo de retracción de Ultrapac de 2 ceros de la marca Ultraden y me voy nuevamente a estos stains para lograr pues una homogenización más clara de este sitio. ¿Cómo lo realizo? Aquí tengo mi carilla oclusal,
tengo que mezclar el adhesivo juntamente con la resina y el stain. Son básicamente una mezcla de estos tres y lo coloco con un pincel, ¿verdad? Bueno, hasta aquí estamos bastante bien con los sistemas indirectos. Vamos a finalizar con algo que es muy importante, que son las restauraciones que se hacen de manera directa con el manejo de los sistemas de matrices. Hago mención de mi querida universidad, pues la Universidad Anáhuac del Mayab, pues tenemos aquí en la ciudad de Mérida, está abierta pues para todos, para compartir conocimientos, tenemos posgrados, yo estoy muy feliz de trabajar con ella, colaborar con el doctor Rolando Peniche Marcín, que ha sido pues mi mentor y mi guía también a lo largo de mi desempeño profesional. Y me llama mucho la atención que el logo es el castillo, el observatorio, que se encuentra también en Chichén Itzá, ¿verdad? Bueno, acuérdense ustedes, vamos a aplicar los puntos que hemos visto anteriormente. Antes de realizar cualquier restauración, primero debemos de eliminar toda la lesión cariosa. Acuérdense que los puntitos de caries que vemos, o más bien que no vemos, son aquellos que se extienden a todo el esplendor de las caras oclusales. Muchas veces podemos ver algo tan sencillito, pero se puede convertir en algo más profundo, ¿verdad? Segundo, analizar la cavidad. Habíamos visto que habían cavidades simples, moderadas y complejas. En este caso estamos viendo una cavidad que podríamos llamar moderada porque tenemos un punto de contacto aquí no tenemos, y en este sitio sí tenemos los dos puntos de contacto. Por lo tanto, podemos hacer una colocación de restauraciones directas. Para poder hacer esta colocación de restauraciones directas, tenemos que analizar algo muy importante. Yo siempre trato pues, de realizar todo este tipo de sellados con bandas matrices del número 1 o del número 2 y cuñas de madera. Para lograr el selle completo de las matrices, tenemos que acuñar el diente. Este es el paso más importante que nosotros podemos observar. Hay muchos materiales que existen actualmente en el mercado, como son gomas. Tenemos algunas gomas que a manera de elásticos que ayudan también a hacer esta función. Tenemos cuñas que ya poseen las bandas integradas, etcétera, etcétera. Yo en lo particular me quedo con este sistema. Es un sistema que me ha dado muy buenos resultados. Es un sistema sencillo de conseguir, únicamente con cuñas de diferentes grosores y bandas bien adosadas, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar la selección de las mismas. En este caso, lo que vamos a analizar es cuándo utilizar bandas completas, cuándo utilizar bandas únicamente interproximales. Aquí tenemos bandas interproximales pequeñas para dientes que sean posteriores, muy probablemente molares, que no tengan pues una superficie de contacto muy amplia. Aquí es cuando tenemos algún tipo de caries que se vaya profundo a la encía. Eso se va a colocar en la cara mesial o distal. Aquí tenemos unas bandas que son de celuloide para mejorar, para que sea más delgado el grosor y para mejorar el paso de luz. Aquí tenemos las bandas. Este sistema es el que yo utilizo. Se utilizan portamatrices tipo Toflemir y bandas del número 1. Estas son las bandas del número 1. Estas son las bandas del número 2 o bandas subgingivales para restauraciones interproximales profundas. Y esas se utilizan, yo los utilizo para hacer elevaciones de margen gingival, cuando no necesito cubrir por completo las caras mesiales. Aquí tenemos otro tipo de cuñas que ya tienen bandas integradas. Aquí tenemos las gomas de las cuales yo les hablé. Pero sin duda el sistema que me ha dado muy buen resultado es este. Es un sistema de TDB y me ha dado excelentes resultados. Es muy importante mencionar que en este caso vamos a utilizar el sistema de bandas con un anillo. Este anillo va a proveer la forma cóncava o convexa, como quieran verlo, de la superficie mesial o distal de cada órgano dentario. Y dicho anillo tiene que colocarse por delante de la cuña. Ese es un dato muy importante. Voy a regresarme a una diapositiva que la tenemos. Vean ustedes cómo el anillo tiene que estar por delante de la cuña. La cuña queda atrás, inclusive en ocasiones tiende a doblarse,
Y otro dato clínico importante que yo hago, yo adoso con un instrumento Romo la banda al diente antagonista. Es decir, yo voy bruñendo esta banda para que tenga un excelente adosamiento al momento de colocar la resina en su sitio, ¿verdad? Realizo el sistema de grabado completo, en este caso no hubo tanta profundidad, realizo mi sistema de adhesión y vean ustedes cómo inicio la reconstrucción siempre por las caras mesiales y distales. Aquí esto es algo que yo realizo de manera normal. Convierto la clase 2 en una clase 1, colocando primero incrementos en mesial y en distal. Vean ustedes cómo para hacer el fotocurado, lo que realizo es la tracción de la banda. Después de que yo he colocado la banda, el anillo, la cuña y he bruñido esta superficie, yo con la ayuda de dos instrumentos tracciono la banda hacia la parte más cercana al diente y la fotocuro. De esta manera me aseguro que la banda esté completamente unida al diente vecino. Parte de la acción que realizan estas cuñas es abrir el punto de contacto. Cuando colocamos las cuñas de madera, hay unas micras de separación entre ambos órganos dentarios, lo que nos permite, pues posterior al retiro de la banda, cerrar esos espacios que se han creado, ¿verdad? Porque la banda pues ocupa un espacio por sí solo. Muy bien. Finalmente, una vez que tengamos realizada la conformación de las paredes mesial y distal de la banda, nos vamos hacia la parte central, haciendo la colocación nuevamente de pues toda la cara oclusal por incrementos. Aquí yo utilizo dos tipos de resina que ustedes ya vieron en la conferencia. Utilizo opacos para simular la dentina en las cavidades profundas y posteriormente utilizo esmaltes para la parte superficial y voy realizando incrementos en forma de círculos para dar las anatomías pertinentes a los dientes vecinos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos una cavidad moderada o una cavidad simple, podemos hacer uso de estos sistemas de bandas. Cuando nosotros tengamos cavidades que no tengan punto de contacto, podemos utilizar sistemas como los que les mostré, que son sistemas directos, pero tienen un paso en el laboratorio, que es fabricar manualmente la incrustación. Y cuando nosotros tengamos cavidades muy amplias, yo recomiendo finalmente hacer preparaciones indirectas en laboratorio, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos la finalización de esta resina. Obviamente aquí tenemos adosamiento perfecto de ambas zonas interproximales. Bueno, pues espero que les haya servido esta charla, esta conferencia. Yo estoy realmente muy agradecido con el International College of Dentists, del cual yo soy miembro. Aquí les pongo el último de los recuerdos que tuvimos juntos. Fue en el año 2019 cuando pues tuvimos esta ceremonia de iniciación de los nuevos fellows y pues el año pasado por razones y motivos obvios no se llevó a cabo. Pero agradezco enormemente pues la paciencia que me han tenido el día de hoy. Espero haberles compartido los conocimientos necesarios para las restauraciones complejas del sector posterior. Pues agradezco también a Harmony Dental Center, del cual soy director y parte socio de esta pues hermoso proyecto, a la Universidad Anáhuac Mayab, que es mi alma mater, en la cual yo participo activamente como profesor de posgrado y de pregrado, y al International College por esta amable y atenta invitación que me han hecho el día de hoy. Pues sin más que decir, no me resta más que agradecer a la señorita Diana Montoya por todas las atenciones que han tenido conmigo, a la invitación pues del doctor José Ángel Cifuentes y del maestro Rolando Peniche Marcín, así como también pues del doctor Boto, actual presidente, que me ha dado a bien pues compartir estos conocimientos con todos ustedes.